Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En nuestro estudio sistemático de la Biblia hemos llegado al capítulo número 49 del profeta Jeremías, ya prácticamente llegando al final del libro. Sin embargo, estamos en una sección que cubre los capítulos del 46 hasta el 51, y hoy tengo un bosquejo general de esta sección como parte de la didáctica de nuestro desarrollo cognitivo de la Escritura. Entonces, en el capítulo 46 veíamos la profecía sobre Egipto. Después, una profecía en el capítulo 47 a los filisteos, y en el capítulo 48 hacia Moab. El capítulo 49 presenta varias naciones que estaban alrededor no solo de Israel, sino también alrededor de Babilonia. Babilonia también se le iba a presentar un juicio, a pesar de ser ese instrumento que Dios utilizó para aplicar disciplina a estas naciones. Babilonia también tenía cosas que ser corregidas. El capítulo 49 está dividido en 5 partes porque menciona a 5 naciones diferentes que estaban relacionadas unas con otras, principalmente por su historia, por la historia de sus antepasados. Eran descendientes o familiares cercanos a la familia de Abraham, ya sea Lot o Ismael. Y aquí tenemos a Amón, a Edom, a Damasco, a Cedar y a Azor y a Elán. Y tú te preguntas, ¿estas ciudades o estas naciones dónde están actualmente? Bueno, mira, allí de letra azul aparece lo que sería la nación en la actualidad o las cercanías, no la exactitud, porque los países pues tienen sus fronteras, pero por lo menos estaban situados cerca de lo que hoy sería Jordania, Siria, Arabia o Irán. Vamos a ubicarnos, ustedes pueden ver allí los diferentes países del planeta y pueden ubicar incluso el país donde te encuentras en este momento. Yo me encuentro en Colombia, así que aquí está Colombia y vamos a viajar al Medio Oriente. Vamos a pasar por África, Europa, ustedes pueden ver ahí el país donde ustedes están y nos vamos a concentrar aquí en Israel, ¿ok? Entonces el mensaje del capítulo 46 fue hacia Egipto. Aquí está Egipto, ustedes pueden ver el movimiento del cursor. Egipto. Entonces aquí tenemos un país que se llama Jordania. Tenemos Cisjordania. También tenemos la Franja de Gaza, que era el mensaje hacia los filisteos, todos estos territorios costeros. Pero el capítulo 49 nos presenta a Amón, a Edom, Edom abajo y Amón arriba. ¿Okay? Después tenemos, según lo que estábamos viendo aquí en la pizarra, en el tablero, tenemos a Damasco. Damasco sería Siria. Entonces Siria es un poco más arriba. Aquí Damasco, ahí está, mira. Fíjate que la ciudad actualmente existe, se llama Damasco y está en los territorios de Siria. Siria, Damasco, ahí está. Ustedes lo pueden ver aquí. Después tenemos el siguiente territorio, sería Cedar y Azor. Ahora, este sería un poco más desconocido. Sin embargo, el mapa nos dice que estos lugares estaban en lo que hoy sería Arabia Saudita, todos estos territorios de Arabia Saudita. Y por último tenemos a Elam. Y Elam estaba en lo que hoy sería el territorio de Irán, pero más hacia el Golfo Pérsico, aquí. ¿Cómo se relacionan estos países, o estas naciones, o estos lugares? Se relacionan en que estaban alrededor de Babilonia. Ustedes pueden ver Siria, Jordania, Arabia e Irán. Y en el medio, Irak. Irak es lo que hoy sería, o sea, hoy lo que es Irak, en ese momento era Babilonia o Mesopotamia. De hecho, el capítulo 50, si ustedes revisan un poco, el capítulo 50 se darán cuenta de que ahí comenzaría el juicio a Babilonia. Todas las naciones, ya no solo que estaban alrededor de Israel, sino que estaban alrededor de Babilonia, recibían este mensaje, porque en este contexto histórico, el profeta Jeremías se le muestra que el instrumento para ejecutar el juicio era la nación de Babilonia. ¿Okay? Con esa introducción, entonces ya abrimos nuestras Biblias en el capítulo 49 de Jeremías, que comienza diciendo de la siguiente manera: acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová,
¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcón? Y Milcón era el dios de los amonitas. Milcón ha desposeído a Gad, y Gad era una de las tribus que estaba del lado oriental, al otro lado del Jordán, en los territorios de Galaad. Entonces Milcón, el dios de los amonitas, se consideraba como aquel que había despojado a los gaditas de esos territorios que habían conquistado. Y tú puedes decir, bueno, pero los gaditas llegaron y tomaron esa tierra. Sí, pero Dios estaba haciendo una obra de juicio. Y había trabajado durante muchos años para tratar de que las personas que estaban en esos territorios pudiesen tener una experiencia de conversión, cosa que no sucedió. Entonces Dios permite las conquistas para aplicar un juicio. Ahora, Gad tampoco quizás tuvo el mejor comportamiento y también recibió su juicio. Es decir, Dios trata de obrar en el corazón de las personas para que se conviertan de sus malos caminos y no se le aplique un juicio, aunque el juicio es para todas las personas, pero un juicio hacia el mal, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y se consideraba que había sido Milcón, el dios de los amonitas, que posiblemente era el mismo Moloc, era el que había despojado a los gaditas de su territorio. Entonces hay preguntas que dicen, ¿no tiene hijos Israel? ¿Tú crees que Israel no tiene descendencia? ¿Tú crees que desde el punto de vista espiritual no habrá una generación que realmente tema a Dios? ¿Cómo es que los dioses de las otras naciones han despojado los territorios de los hijos de Dios y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por tanto, vienen días, y se habla de eventos futuros, que quizás no eran muy lejanos en el momento en que se presentó este mensaje, pero vienen días, vendrá el momento, no te da una exactitud de tiempo, pero vendrá el momento. Así ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá, que era la capital o una de las capitales de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredades a los que los tomaron a ellos, así ha dicho Jehová. Pareciera una injusticia, como que una venganza, pero no era ese el plan original del Señor. Y eso lo hemos dicho cuando hemos estudiado la temática del juicio, y la seguiremos estudiando hasta el final de la Biblia, que el plan no era despojar, el plan no era destruir, el plan no era matar. Esa fue la acción última del Señor, como tampoco hoy en día el propósito de la iglesia es perder miembros o desfraternizar o disciplinar. Ese no es el propósito. Aunque la disciplina es correctiva, el propósito es cada día mejorar y tratar de que haya más personas que estén buscando constantemente a Dios, pero hay errores que deben corregirse y Dios tuvo mucha paciencia con estas naciones. Lamenta, oh Esbón, porque destruida es Jai, se mencionan las ciudades de Amón, hijas de Rabá, vestidas de cilicio, endechad y rodead los vallados, es decir, los lugares de refugio para ellos, se convirtió en el campo abierto, como las ovejas que están pastando y les tocó que irse de sus lugares a los diferentes territorios tratando de huir de la espada, porque Milcón fue llevado en cautiverio. ¿En manos de quién? En manos de los babilonios. Milcón entonces el dios Moloc y sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz. En los valles era donde se libraban las batallas, es decir, ya no tienes victorias, estás siendo derrotada por tu rebeldía, hija contumaz. Fíjate la expresión de paternidad. Eres mi hija, yo quiero lo mejor para ti, eres de la descendencia también de Lot y de Abraham, pero eres rebelde, y esa rebeldía te ha llevado a las consecuencias. La que confía en sus tesoros ha puesto la confianza en tus posesiones materiales. Aquí se muestra la razón por el cual recibían estos juicios. ¿Quién vendrá contra mí? Decías, y aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto, y aquí viene un mensaje de esperanza, tal cual como lo vimos en Moab, después de esto haré volver a los cautivos
después que pasen por esta adversidad, una adversidad que también la pasó Israel por su pecado, por su falta, por su desconfianza en Dios, una realidad que también tuvo que vivir el territorio de Judá, como también lo viviría Egipto, Filistea o la Franja de Gaza o los moabitas. Ahora toca que reflexionen los amonitas, pero ellos también vendría un remanente que les daría la oportunidad de cambiar la historia. Haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Ya a partir del versículo 7, como vimos en el bosquejo, hasta el 22, los primeros 6 versículos hablan de Amón, y los versículos del 7 hasta el 22, que es el mismo territorio actual de Jordania, habla de Edom. Edom es Esaú y su capital es Seir. Prácticamente estamos hablando de una historia familiar, descendientes de los hijos de Abraham. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no hay más sabiduría en Temán. ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Será que no hay mensaje? ¿Se corrompió la sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dan, que es otra capital, otra ciudad también del territorio de Edom, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habría dejado rebusco? Y aquí está hablando de la agricultura, está haciendo una comparación con el trabajo de la agricultura, porque siempre se dejaba algo para las personas más vulnerables, dentro de los viñedos, dentro del campo, cuando se recogía el trigo, la cebada, las uvas, siempre se dejaba algo llamado el rebusco para que las personas pobres, y era una ley humanitaria, para que las personas pobres pudieran tener alimento. Si ladrones de noche hubiesen venido a ti, no habría tomado lo que les bastase. Ustedes disfrutaron de prosperidad y ahora ustedes, por su rebeldía, van a ser destruidos y no quedará ni siquiera el rebusco. Mas yo destruiré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse, será destruida su descendencia, sus hermanos, sus vecinos, y dejará de ser. Pero no olvidemos, hermanos, no olvidemos que así como hay un mensaje de esperanza para Amón, porque en el versículo 6, que es el último versículo de esa sección de los amonitas, así como Dios prometió de que los cautivos regresarían, porque Dios quiere la salvación de todas las personas, a los hijos de Esaú se les da una promesa porque hay una destrucción y muchas personas murieron, pero no todos murieron, pero muchos sí quedaron desamparados, ya sea huérfanos o quedaron mujeres viudas. Y por eso es que algunas personas, cuando no leen adecuadamente todos los textos, es decir, sino que nada más vemos la catástrofe, vemos el castigo, vemos el juicio, vemos la muerte, decimos, qué Dios tan cruel. Pero fíjate que el versículo número 10 y 11 nos dice: yo destruiré a Esaú, sí, yo destruiré, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Es decir, no nos podemos esconder de los juicios divinos. ¿Sí? La ciudad dejará de ser, o la nación dejará de existir. Deja tus huérfanos, porque quedaron huérfanos. Pero esos huérfanos, dice el Señor, yo los criaré. Yo haré una nueva generación. Crearé una nueva sociedad en ti. Quizás ya no exista como nación, pero tus hijos no dejarán de existir, porque Dios no olvida sus promesas a Abraham. Y aquí vemos que Esaú es descendiente de Abraham, que se rebeldizó, sí, que no quiso hacer la voluntad del Señor, sí, que las siguientes generaciones pagaron las consecuencias, sí, pero Dios iba a buscar un remanente dentro de esa familia de Esaú para criarlo, para educarlo, para instruirlo. Los huérfanos serían criados por el Señor, y en mí confiarán sus viudas, mujeres que quedaron desamparadas, serían protegidas por el Señor. Y aquí hay esperanza, y también hay una reflexión para nosotros que vivimos en este tiempo. Dios no desampara a los huérfanos, que lo digo yo. Yo tengo actualmente, en el momento en que estoy grabando este video, tengo 41 años. Y yo sé lo que es ser huérfano. Cuando uno pierde un familiar, la mamá principalmente, que es la que lo cría uno. Cuando el padre se va de la casa o lo abandona, o se muere, o lo que sea, y se pasa ese momento de crisis, las mujeres salen adelante con sus hijos. Pero imagínate ahora
que un muchacho cuyo padre no lo pudo criar por X motivo y su madre muere, queda huérfano. La promesa del Señor es que Dios cuida a los huérfanos. Pero ¿cómo los cuida? Y este mensaje es para ti y para mí en este día. Hay un libro que yo he recomendado en otras oportunidades que se llama Ministerio de Curación. Yo no lo tengo en un formato individual, lo tengo en una colección de libros que se llama La Biblioteca del Espíritu de Profecía, pero sí lo tengo en formato digital para que el que lo quiera tener, se los recomiendo y se los puedo facilitar. Escríbanme el número de pantalla y yo les obsequiaré el libro El Ministerio de Curación. Un libro que habla de toda la obra de sanidad que Dios quiere hacer desde nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra mente también. Y dice en la página 154, más de un padre, al tener que separarse de sus queridos, ha podido morir tranquilo, ya sea que lo hayan perdido por muerte, ¿sí? Confiando en las promesas de Dios, de que Él cuidará de ellos, es decir, de sus hijos. El Señor atiende a la viuda y a los huérfanos, no mediante un milagro como el envío del maná del cielo, ni por cuervos que lleven de comer, sino por medio de un milagro realizado en corazones humanos, al desalojar de estos el egoísmo y abrir las fuentes del amor cristiano. A los afligidos e indigentes los encomienda a sus discípulos, es decir, a nosotros, como encargo precioso. Ellos tienen el mayor derecho a nuestra simpatía. ¿Quiénes? Los huérfanos, las viudas y los pobres. Hoy la iglesia, y esto es un mensaje para todas las iglesias, deben hacer preparativos constantemente para que de nuestras ofrendas se reserve dinero para las personas necesitadas de nuestro pueblo. Porque eso era una ley humanitaria tanto de Israel como de las naciones vecinas. Israel tenía que decirle, esto es el plan de Dios. Pero ustedes no atendieron a los huérfanos cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Ahora van a quedar muchos más huérfanos y van a quedar muchas más viudas, pero el Señor no las desatenderá. No las dejará desamparadas a estas mujeres que quedaron sin sustento. Yo criaré a los huérfanos y en mí confiarán las viudas, dice el Señor. Pero ¿a través de quién va a obrar el Señor? A través de nosotros. Los que recibimos la bendición de ser sustentados en momentos de necesidad. Ahora tenemos el deber también de ayudar a los que están pasando por la misma circunstancia, empezando con el pueblo de Dios. Empezando. Las iglesias deben tener una reserva económica para ayudar primariamente a las viudas y a los huérfanos y a los pobres de nuestro pueblo. Y es bueno ayudar a los de afuera, pero primero comencemos por casa y el Señor no iba a dejar desamparado a esta población vulnerable. Porque así ha dicho Jehová, versículo 12, y aquí que los que estaban condenados a beber el cáliz beberán ciertamente, es decir, cada quien pagará por su pecado. ¿Y serás tú absuelto del todo? Es decir, ¿vas a seguir viviendo de la misma manera sin tomar responsabilidades? Pues no vas a ser absuelto, vas a recibir tu pago por tu desvío. No serás absuelto, sino que ciertamente beberás el cáliz. Todos pasamos por momentos difíciles. Si yo tengo una mala administración, voy a sufrir problemas económicos. Si tengo defectos de carácter, voy a tener problemas en mi casa. ¿Sí? Si tengo cosas que tengo que cambiar, evidentemente ese proceso de cambio es un poco doloroso, pero al final veremos buenos resultados. Porque por mí he jurado, dice el Señor, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, que es otra ciudad de los territorios de Edom, y todas las ciudades serán desoladas perpetuamente. La noticia oí que Jehová había enviado mensajero a las naciones. Dios envía mensajeros, o sea, Dios no deja sin advertencia. No es que esto es un castigo que te llegó y te llegó, no. Dios te advierte constantemente como le advirtió a los edomitas, diciendo: juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. También da la orden para que el juicio se ejecute. Y aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia, y aquí se muestra la razón del juicio. Tu arrogancia te engañó, la soberbia de tu corazón.
tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice el Señor. Por cierto que dentro del grupo de los profetas menores, también hay una alusión a este mismo mensaje. Eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a los profetas menores. Tú puedes buscar la seguridad donde quieras, pero si no te refugias en el Señor, esa seguridad es tambaleante. Y se convertirá Edom en desolación, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas. Así dice Jehová, así no morará allí nadie, y ni habitará hombre alguno. Imagínate que hace una comparación con los sodomitas. Así habría de circunstancias dentro del territorio de Edom que se les hace una comparación con Sodoma y Gomorra. Y aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, o sea que tuvieron oportunidades de ser prosperados y de ser engrandecidos, y disfrutaron fue de placeres en lugar de reconocer que de la mano de Dios habían venido esos bienestares. Ahora ese descuido espiritual los llevó a la desolación, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas. Habrá consecuencias a causa de las malas decisiones. El Señor dice, mira, escucha el consejo del Señor. Escucha el consejo del Señor. Porque esto es un mensaje de advertencia de cosas que iban a suceder. Y ellos tenían la oportunidad de experimentar un cambio. Del estruendo de la caída de ellos, la tierra temblará y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas en Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustia. La soberbia que tuvieron, entonces se reducirá a una angustia terrible. Y aquí termina la segunda parte. El bosquejo nos dice que a partir del versículo 23 hasta el 27 viene una exhortación a Damasco, que hoy sería el territorio de Siria. Dice el versículo 23, acerca de Damasco se confundieron Hamat y Arfat, que son territorios de Siria, porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para oír, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada? La ciudad de mi gozo, es decir, la ciudad que también recibió las oportunidades del Señor. Pero la dejaron y fue también soberbia, o fue también engrandecida según sus propios placeres e intereses, y lo que pudo haber sido una ciudad de bendición, también recibió su castigo. Dice, por tanto sus jóvenes caerán en las plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, así ha dicho Jehová, y haré descender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Ellos tenían sus confianzas en sus fortalezas, pero también serían quemadas. Acerca de Cedar, bueno, y aquí termina esta parte. Es un mensaje más corto. Termina el mensaje a Damasco. Vamos ahora con el mensaje a Cedar y Azor, desde el versículo 28 hasta el 33. Este serían los territorios de Arabia. Acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia, así ha dicho Jehová, levantaos, subir contra Cedar y destruir a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios, sus camellos, es decir, su medio de comercialización. Sus camellos tomarán para sí y clamarán contra ellos miedo alrededor. ¿Sí? No habrá seguridad. Huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor. Esto es Arabia. Bueno, hay muchos lugares que se llamaban Azor en la Biblia, pero según el contexto está hablando de esos territorios, lo que serían los territorios árabes el día de hoy. Bueno, todos esos territorios de lo que se llaman los países árabes.
Dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subid contra una nación pacífica, que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, y vive solitaria. Estaban autoconfiados, confiados por la fortaleza, por su economía, por su poder, por todo. Tenían confianza propia, pero no ponían su confianza en los principios que Dios había establecido. Serán sus camellos por botín, es decir, se los quitarán, y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y de todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales, soledad para siempre, ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Se quedarán lugares desiertos. Termina esta sección de Cedar y Azor y terminamos entonces con Elán, que sería el último mensaje. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elán. Sabemos que Elán es lo que hoy es Irán, ¿sí? Lo que en algún momento se llamó Elón, hoy se llama Irán, ahí cerca del Golfo Pérsico. Es del principio del reinado de Sedequías, y aquí nos presenta una fecha antes de la deportación, es decir, antes que se efectuara el juicio en Judá. Este mensaje llegó a estas naciones. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, porque parece que estas personas, estas poblaciones, eran expertos en el manejo de estas armas de guerra, el arco. Yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación donde no hayan fugitivos de Elam. De hecho, Elam como país no existe, ya, o sea, no se llama así. Hoy podemos ver lugares como Egipto, como Siria, que todavía mantienen sus nombres, pero Elam como tal no existe, tiene otro nombre y ha tenido una historia muy amplia de conquistas de diferentes naciones hasta llegar a donde ha llegado el día de hoy. Haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traerá sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová, enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. El versículo 38 nos dice: y pondré mi trono en Elam, mi trono, el trono del Señor. Aquí hay esperanza, hermano. Aquí hay esperanza porque el Señor todavía obra en las personas que están en esos territorios actuales, como lo ha venido haciendo a lo largo de la historia. Es decir, siempre los juicios de Dios son, aunque hablen de destrucción, son también restauradores, porque brindan una oportunidad de cambio. Pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey, a su príncipe, dice Jehová. Quitará esa autosuficiencia, quitará esos poderes que le han hecho tanto mal, y el Señor reinará. Le permitirá a las personas que acepten al Señor en su corazón. Pero, y aquí termina el capítulo, pero, termina con un pero, versículo número 39, dice: pero acontecerá en los últimos días, y esto nos está llevando al fin del tiempo, acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam. Habrá una reestructuración. No importa, hermano, en qué parte del mundo estemos. No importa las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Todos debemos compadecer ante el juicio, y eso es lo que nos presenta esta sección. Dios puede restaurar nuestra vida hoy si reflexionamos, si experimentamos el cambio. Dios puede ayudarnos en nuestras necesidades. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida son como consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Cuando una persona muere por cualquier circunstancia, hasta allí llegó su tiempo de gracia. Hoy que estamos vivos tenemos la oportunidad de experimentar un cambio. No desaprovechemos las oportunidades que Dios nos da. El juicio es inminente para todos, y el juicio comienza con la casa del Señor. Pero Dios no aplica un juicio sin antes presentar una advertencia y una oportunidad. Y eso sí fortalece nuestra fe. Y eso nos debe llenar de esperanza, porque Dios brinda una oportunidad. Antes de que Cristo venga, Dios está haciendo una obra de juicio. Sí, Él está haciendo una obra de juicio, pero la aplicación del juicio será con la venida de Cristo.
esa aplicación antes de que llegue nos brinda una oportunidad de cambio, nos brinda una oportunidad de reflexión, nos brinda una oportunidad de poder depender del Señor todos los días. No desaproveches las oportunidades. Dios en el último tiempo hará volver a los cautivos, te liberará de tus cadenas, te da una nueva oportunidad de comenzar de nuevo, no un 1 de enero, no el día que cumples años, hoy es el día del cambio, hoy es el día de oportunidades, hoy es el día de esperanza. Y con esto hemos terminado esta sección. La invitación es para que me puedas acompañar en el próximo capítulo para seguir fortaleciendo nuestra fe y llenando nuestra vida de esperanza.